Ezequiel. Y también habíamos dejado eh, los grupos, ¿no? Para realizar un trabajo. A ver, ¿cómo fue? Creo que recibí el trabajo de uno solo. Los demás del grupo no estuvieron todos. Voy a dar un repaso y así de ahí mis compañeros pueden hablar también, no hay problema. Ya, Nosotros creemos que en la parte de lo que es Ezequiel, en el capítulo 40, nos habla, ¿no? La visión del templo, ¿no? Nos habla que después de 25 años de cautiverio, Dios lleva en el espíritu de Ezequiel a un monte, ¿no? Un monte alto, donde él habla y le muestra un edificio grande, parecía una gran ciudad, ¿no? Hacia el sur. Era un varón con aspecto de bronce, dice, que estaba a la puerta y tenía unas cañas, ¿no? Ahí le estaba hablando sobre la restauración del templo de Israel, sus planos, sus medidas, ¿no? Ya en el 41 habla el varón que lo llevó a mostrar las medidas, muestra la estructura específica del templo, sus detalles arquitectónicos, culturales, sus medidas, ¿no? Y muestra también los querubines, le mostró el lugar santísimo, ¿no? Muestra las casas que estaban alrededor del templo, sus puertas que eran más grandes, ¿no? Muestra también el templo y el santuario que tenía dos templos. Nos habla también de que Dios vuelve al templo, la gloria de Dios llenar ese templo, porque quizá Dios como que lo había abandonado, ¿no? Habla también sobre la teofanía de Dios, y de esa forma cuando la presencia de Dios lo llena, ¿no? La gloria de Dios no está destinada para una construcción humana, sino para que nosotros seamos templo de Dios, ¿no? Como dice en Primera de Corintios, que tenemos que vivir en santidad, no debemos ser infieles ni idólatras. La gloria de Dios será mostrada por segunda vez, argumentando el cumplimiento de la ley dentro del templo y la profecía en el día postrero. Nos habla también de la visión profética que espera sufrimiento literal del pueblo de Israel en el siglo milenario, donde solo los hijos de Dios entrarán al templo milenario a comer a la mesa de Dios, a las bodas del Cordero. Ningún extranjero ni extraño que no creyó a Jesús podrá entrar. Esto nos afirma que solo en Jesús hay salvación. Los sacerdotes se guardarán, dicen, santidad para ministrar en el templo, ¿no? En este tiempo los sacerdotes tenían una parte especial como heredad, por ser parte del pueblo de Israel. Y nosotros también tenemos que estar como esa parte de ese pueblo guardados en santidad, ¿no? La visión del templo de Ezequiel en sí dice que Dios no ha abandonado a su pueblo y que su relación con ella será restaurada y elevado a una gloria e intimidad nunca antes concebida, ¿no? Las circunstancias actuales nunca deben hacer que uno dude de las promesas de Dios. El cumplimiento del templo de Ezequiel podría así realizarse en cierta medida en la era de la iglesia y en la venidera a la perfección, ¿no? Dios reveló más acerca de cómo lograría esto con el Mesías, ¿no? Reemplazando el templo. Los sacrificios y la tierra, la presencia de Dios a través de la morada del Espíritu Santo sería más evidente que antes, ¿no? La visión del templo de Ezequiel dice que también tenemos que prepararnos, ¿no? Dios reveló más cerca la venida del Mesías en este tiempo. El templo que habla, también podríamos compararlo con el de ahora, ¿no? Tenemos que ser restaurados como templos del Espíritu Santo. Tenemos que prepararnos en santidad como sacerdotes, como pastores, como líderes, como lo que está Dios preparando en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos en medir, ¿no? Las medidas del templo son también principales, importantes en nuestra vida para medir cómo vamos creciendo en el Señor, cómo estamos preparando este templo santo de Dios. Este es más o menos un resumen que hemos hecho de manera general. Ya si mis compañeros quieren hacer una participación personal, creo que hay algunos que quieren hacerlo de forma personal, a también ver, pueden hablar, ¿no? bien, lo dejamos participar entonces. A ver, pastor. Sí, solamente para poder aclarar o agregar, mejor dicho, que debemos de tomar nota sobre cómo Dios le habló a este profeta, ¿no? Y la forma, cómo él le tomó atención en los detalles, ¿no? Para que se pueda construir el templo.
¿no? Él puso un corazón atento, un corazón dispuesto para que pueda tomar atención y escribir al detalle, porque hay medidas, pastor, de 100 codos de ancho, de 100 codos de largo, de longitud, que debería de tener la distancia del templo con las casas, ¿no? O sea, el atrio, todos esos detalles. Solo eso, pastor, quería aclarar. Y la forma como también al final, en el 48, ¿no? En el 48 la repartición, ¿no? 47, 48 la repartición de todas las tierras, cómo se iba a repartir a todo el pueblo de las tribus de Israel. Una parte que también me tomó bastante atención era de que en el 47, ¿no? Habló Dios ahí sobre la sanidad de las aguas, ¿no? Donde Ezequiel vio en la visión un río que salía, dice, de la puerta de la casa de Jehová hacia el altar, y a través de esa puerta del oriente descendía, dice, al mar muerto, entradas al mar, y que recibían sanidad de las aguas, y en ellas abundaban muchísimos peces. Una restauración total también de cada templo, como decía nuestro hermano Leoncio, la restauración de nosotros mismos, ¿no? A través de esas aguas. Eso sería todo. Ya, muy bien. Pastor, buenas noches. Sí, sí. Sí, también lo que también se podría recalcar también aquí acerca de que la representación del templo, ¿no? En ese entonces, ¿no? Cuando ya el templo estaba en ruinas y también se entendía pues que Dios, ¿no? Dios se había alejado, la presencia de Dios estaba ya, se había retirado del templo, ¿no? Pero Dios en su inmensa misericordia, ¿no? Estaba restaurando al pueblo de Israel para que nuevamente esa presencia vuelva, ¿no? A través del arrepentimiento. Pero también hay que recalcar que Ezequiel también acá habla una profecía muy importante, ¿no? Porque habla de que sobre el templo en el tiempo milenario, ¿no? De que habla también sobre esta profecía que más adelante se va a cumplir, ¿no? Cuando el templo de Jerusalén sea reedificado nuevamente, ¿no? Y ahí es cuando los israelitas pues se van a unir, ¿no? Y eso es algo que también hay que recalcar, ¿no? Es una profecía también de manera literal, ¿no? Que puede pasar en el futuro, ¿no? El levantamiento del templo de Jerusalén. Ya. Entonces ustedes están poniendo esta profecía desde una perspectiva escatológica futurista, ¿no? Sí, también. De acuerdo a los criterios que hay, los criterios, digamos, de interpretación, ¿no? Que van hacia un tiempo específico. Pero quería mencionarles a ustedes otra cosa aquí. Lo que el templo nos está marcando aquí es una interpretación que tiene que ver con el tiempo específico en que está anunciando Ezequiel, ¿no? Digamos, la esperanza para Israel. Pastor. ¿No? Sí. Sí, soy César. Ya. Algo que también quiero detallar al término de Ezequiel, de los temas que estamos viendo tanto en el capítulo 40 hasta 48, que aquí se ve, pastor, digamos, los tiempos proféticos de Ezequiel. Pero él también, digamos, vemos que fue un profeta, ¿no? Y fue en tiempo real, ¿no? Y vivió en el templo real, mejor dicho, y vio la gloria de Dios, o sea, restaurada de una manera, digamos, real y poderosa. Ahí vemos también que era la visión que Dios le mostraba a Ezequiel, y lo describía con cosas reales a través de él, ¿no? A través de Dios para él. Y este profeta Ezequiel vio un templo, digamos, glorioso, o sea, vio un templo que glorificaba a Dios, era la gloria de Dios ahí, restaurada de una manera real, poderosa, en visión de Dios, y claro, y que describían cosas reales también, ¿cierto? Y ahí también vemos que Dios reveló acerca
como la gloria, tanto como al Mesías, ¿no? Porque ahí estaba también tanto dando el referente a reemplazando el templo, los sacrificios y la tierra en la presencia de Dios a través de la morada del Espíritu Santo, pastor. Ahí también vemos las promesas que Dios lo muestra también a Ezequiel, transcurso de esta visión, ¿no? Las circunstancias, las intimidades y los abandonos de su pueblo y la relación y la restauración también de que cómo le mostraba a Ezequiel en toda esta visión, pastor. Entonces, ahí vemos la grandeza que Dios le muestra al profeta Ezequiel, ¿no? Las ciudades, parte tanto en el norte, en el sur, en el oriente y en el oeste. O sea, y muchas partes que le muestras a Ezequiel, los templos, el templo, digamos, ¿no? Y la muralla, pastor. Miren, aquí hay una figura que nos da la visión de lo que es el templo, ¿no? ¿No? Es este, digamos, el dibujo, ¿no? O croquis, como se llama, o plano del templo, ¿no? Es el plano que describe entonces el templo que vio, que tuvo en visión Ezequiel, ¿no? Y especialmente aquí está el capítulo 40 y 41, ¿no? Lo curioso del caso es que no representa al templo de Salomón ni tampoco al segundo templo construido después del exilio, ¿ya? Es otro templo, ¿ya? De ahí es donde viene la idea de que este templo es el templo celestial, ¿no? No tiene la forma del templo de Salomón, pero tampoco tiene la forma del templo de Zorobabel, ¿no? Y hay ciertos detalles ahí de cómo debe ser el templo. Y claro, básicamente, que esto que está aquí, que es el templo, porque acá se dota toditito esta parte que después Herodes edifica, ¿no? Pero tiene otro armazón diferente. Este es el templo propiamente y que se va a ver acá, ¿no? Aquí, esta es la figura del templo. Esa es zona del templo propiamente dicho, que es del capítulo 40 al 48 al 41:15, ¿no? Y va indicando todos los detalles que tiene el templo. O sea, en la visión está este templo, pero también está todo lo que corresponde a el templo. O sea, el templo básicamente es esta parte pequeña que se ve aquí, pero todo esto de aquí es en realidad de los muros del templo, ¿no? Que vienen a ser los muros. ¿Ya? Desde ahí ya se va contando el templo, pero básicamente el lugar de presencia de Dios es este de aquí. Bueno, aquí en esta figura, en esta parte, pero va hacia eh, esa es una parte templo, ¿no? Aquí está todo el templo. Y aquí lo vemos, ¿eh? En esta parte se ve el templo, ¿no? Ahí está, ese es el templo propiamente, ¿no? Acá está el lugar de los sacrificios, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Que se ve aquí en esta parte pequeña, ¿no? Entonces, este es el plano general aquí. Y esta es la zona del templo propiamente dicho, ¿no? Entonces acá está el muro exterior, es el muro oriental, si esto vamos a ponerlo, digamos, de esta manera, acá está, eh, este es el muro oriental, ¿ya? Y el templo está, digamos, al costado, mirando del oriente al occidente, el norte está por acá, el sur acá, ¿no? Puerta del norte, entonces es esta de aquí, ¿no? Acá dice el número 3, es el 3. Puerta del sur, esta que está abajo, ¿ya? Atrio exterior, ¿no? Que sería esto de aquí. ¿Mm? Puerta del sur, sur del atrio interior, está acá, esta sería la puerta.
Puerta oriental del atrio interior, ¿no? Es esta de aquí. Puerta del norte, acá también, o sea, la puerta para entrar y la puerta que va hacia el patio, ¿ya? Después la cama para lavar los animales, ¿no? Eso está por este lado, ¿no? Eh, cámara para los sacerdotes está por este otro lado, aquí, ¿no? Y luego está el templo propiamente dicho, que es el número 13 aquí. Después el edificio del oeste, que es este de acá, ¿no? Esto, por ejemplo, no lo tenía el templo de Zorobabel, tampoco lo tenía el templo de Salomón, ¿no? Esta parte que está atrás, ¿no? Cámaras del norte, a ver, esta es la cámara del norte, aquí está la cámara del sur, ujú, y después está el patio y también el altar, que es este de acá, ¿no? Aquí está el altar de donde se hacen los sacrificios. Y el templo propio, esto es digamos, el plano general del templo. Y aquí el templo específicamente, ¿no? Se nota, acá han puesto el edificio de atrás, ¿no? Edificio del oeste, que es la parte occidental. Está el patio cerrado, que es ese de otro patio, por acá hay, este es el patiecito que está alrededor del templo, ¿ya? Y aquí se ve las columnas, estos números ahí son columnas, la otra columna, ¿no? Luego está postes del pórtico, ¿no? Eh, también están los postes, está luego la sala central, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? Luego está, sigue los postes que hay aquí al costado también, dentro del templo, ¿ya? Está el lugar santísimo, que es este, ¿eh? El muro exterior sería este, a ver dónde podemos mirar, acá está, este es el muro que corresponde al edificio en sí mismo del templo, ¿ya? La cámara anexa es esta de aquí, que está al costado, como, ¿no? Todo esto son las cámaras, ¿no? Lo que está alrededor. Luego está la pared exterior de las cámaras, que sería esto de aquí, ¿no? Aquí también va otra, la 11. Y luego está el espacio libre, ya que es esto de aquí. Luego está el muro este que está por acá, este es el muro 13, ese es el muro. Luego también está el edificio del oeste, que sería este de acá. Ya, el patio cerrado, que está entre el edificio y el templo, ¿no? Y parte del patio cerrado que da al oriente, que sería este de acá, ¿no? Y acá también, la parte que va al oriente. Entonces, tiene otra connotación este templo, pero vamos a tomarlo en cuenta de esta manera. Ezequiel está planteando una visión, o Dios le da una visión cuando Judá e Israel no tenían templo. Estaban para regresar a Jerusalén para que construyan y necesitaban un templo. El Zorobabel hizo un templo, sí, llevó las medidas o que correspondía a este espacio, correcto, ¿ya? Pero este templo de la visión no se acerca y no es correspondiente a ese templo de Zorobabel, ¿no? Por eso que muchos proyectan esta visión hacia el futuro, ¿no? Ahora, ese futuro podría ser también, eh, podría ser el hecho de que este templo en realidad sea un templo que está en los cielos o que por lo menos nos da una visión somera de todo este aspecto
que fue la idea de Salomón en un momento, convertir el tabernáculo en eso, porque el tabernáculo lo dio Dios, Dios le dio las medidas, y este templo también tiene las mismas, ¿no? Tiene todas las divisiones y todo el ordenamiento que tiene el templo, tanto de Salomón como de Zorobabel. En esto no cambia. Es el mismo templo desde esa medida, o sea, el lugar digamos, del sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo. Todo eso lo tenía el tabernáculo. ¿Ya? Igual también lo tenía el templo de Salomón y lo va a tener el templo de Zorobabel. Entonces, lo importante de esa visión entonces es este aspecto del templo, esto. Lo externo, bueno, lo curioso de eso es que Ezequiel es bien detallista y Dios le indica, como decía Aide, los codos, las dimensiones, ancho, largo, la altura, y los espacios, las divisiones, todo de una manera así milimétrica, ¿no? Pero llama la atención de que, otra vez, ¿no? El detalle, ¿no? De que este templo nunca fue construido de una manera física aquí en esta tierra. Ahora la pregunta es, ¿se construirá un templo así? ¿O solamente esto es una visión realmente de lo que Dios trata de explicar, ¿no? O trata de dar a conocer aquello que Él tiene en el cielo? Y aquí pues es otra forma. A ver, digan ustedes, a ver. Esa visión, pastor, del profeta simplemente es una reiteración que Dios va a volver a morar con su pueblo en una relación perfecta. Entonces, si es así, significa que esa morada de Dios que después Zorobabel va a realizar y que el pueblo va a seguir después de la cautividad, ¿no? Se va a restaurar el culto, se va a restaurar el templo, se va a restaurar el culto, el sacrificio, el sacerdocio, va a comenzar de nuevo, ¿no? La adoración a Dios y Dios se va a manifestar de nuevo, ¿no? Eso sería lo más importante de esta profecía, ¿ya? Y Claro. Dios lo que hace es trasladar eso en la visión que él tiene, se la traslada a Ezequiel, no como un orden para edificar este templo aquí, tal como le dio las medidas, sino que acá hay significados y hay una visión clara de aquello que Dios ha dispuesto, ¿no? Y que la restauración de su comunión es lo más importante, ¿no? Claro, Y porque de hecho que eso, dejando de lado, dejando entonces estos detalles todavía para otro momento, se ha ido trasladando a este hecho de que se quiere, entonces nos está hablando a futuro, ¿no? Entonces habrá un tercer templo, según algunos. ¿Y será ese tercer templo así? No. Y yo no estoy de acuerdo, no creo que vaya a haber un tercer templo. Este es el templo que más bien Ezequiel vio, y vuelvo a repetir, es un templo que esté en los cielos, ¿no? Ya, claro, no estoy hablando de que sea realmente algo físico, pero en la visión de Ezequiel se muestra eso, ¿no? Porque la presencia de Dios es más allá que un templo físico. Y es más, o sea, el cielo, de paso, si vamos a hablar de la eternidad y la presencia de Dios y el cielo es un lugar, a ver, díganme ustedes, ¿es un lugar o qué será el cielo? Y nuevo cielo y nueva tierra. Lugar. Es un lugar especial. Un lugar. A ver. Especial. El cielo está digamos, Nueva tierra, cielo nuevo. el reino de Dios, ¿no? La nueva. Claro, cuando la Biblia habla de cielo nuevo, tierra nueva, está hablando de todo lo creado. Más allá Está hablando de la presencia presencia por lo ser humano, pues, ¿no? de la presencia de Dios. Es el lugar donde está Dios, donde mora Dios. Es un lugar, un lugar
un Es un lugar espacio. especial. no tiene un lugar fijo tangente. ¿Ah? Mm, No escuché bien. O sea, es un lugar espiritual, ¿no, pastor? No es un lugar físico tangente para el Claro, hombre, ¿no? ¿qué imaginan del cielo? A ver, ustedes, ¿cómo se imaginan el cielo? Calles de oro, mar de cristal. Ya, pero esa es la visión que tuvo Juan, ¿no? es una visión, ajá, es una visión. ¿No? Esa es la visión. Y él vio también ese templo, ese es muy parecido. Ahí está justamente la figura, ¿no? Juan vio el mismo templo que Ezequiel, ¿no? Prácticamente. Tiene las mismas características que el templo que vio Ezequiel. Entonces, de hecho, es una visión del cielo, por eso decía. Pero ahora, el cielo es un lugar. ¿Cómo podríamos describir? Porque ahí hay una cosa que queda, ¿no? No Muchos sabes. pensamos que el cielo es un lugar, o sea, estar en las nubes, estar por ahí, de repente, como dice el texto de Apocalipsis, ¿no? Calles de oro, mar de cristal, las perlas, los edificios, una ciudad cuadrada, ¿no es cierto? ¿No? Eh, Porque es como una especie de cubo, ¿no? Ujú. 12.000 estadios largos, 12.000 estadios anchos, 12.000 arriba de altura, es un cubo. ¿No ha visto una ciudad hecha en cubo, de forma en cubo? No la tenemos, ¿no? Aquí. Pero esas son figuras, son, digamos, visiones, ¿ya? De aquello que es el lugar de la morada de Dios, ¿no? Inclusive Jesús también dijo, ¿no? Dice que él va arriba para hacer moradas, o sea, ¿no? Ujú. ¿No? Eh, para las moradas eternas, ¿no? Para hacer moradas para nosotros. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Ajá, sí, algunos por eso dicen, no, de partido morado, entonces, ¿no? ¿No? Mm. ¿No? En la casa de mi padre muchas moradas hay, entonces se visten de color morado, ¿no? No. Morada se está hablando no del color morado, sino de Aposento. lugares, ¿no? Y Yo me, lugares habla de espacio, yo me voy a preparar morada para ustedes, porque sí. donde yo esté, Pero ustedes. literalmente Jesús estaba diciendo, voy a preparar morada, o sea, allá Dios está edificando espacios, una casa. Yo recuerdo una vez alguien por ahí que tuvo, de paso era un coreano, vino y que tenían el don de visión y de que podían ver el cielo y no sé qué más. Y en esa campaña al pastor principal de la iglesia, le profetizaron diciendo que Dios le estaba mostrando, ¿no? Que este ministro, este pastor, ¿no? Dios, él había edificado un edificio de 15 pisos en el cielo, ¿no? Que mi esposa todavía le dijo, pastor, alquíleme el último piso, le dijo. Ya. Y, y bueno, esa es una idea, más allá de si esa visión es correcta o no, yo creo que no lo es. Este, no podemos llevarnos por visiones o por la idea de que en el cielo es una ciudad como acá, ¿no? Con edificios, calles, carros, ¿no? Avenidas, espacios, naturales y todo eso, ¿no? Y lugares para disfrute. No, eso no es el cielo. El cielo es un estado, una condición. Y ojo, si ustedes me dicen, no, pero pastor, la Biblia nos habla, es que nos está hablando en lenguaje nuestro porque nosotros, para captar eso, porque si no, no nos hablaría así. Es que nosotros vivimos en tres dimensiones, ¿no? Ancho, largo y altura. Y conocemos sobre los volúmenes, entonces vivimos en espacios, ¿no?
Entonces, esa es nuestra dimensión. Pero la dimensión de Dios no tiene que ver con ancho, largo y altura, porque ese es el espacio nuestro como seres humanos, el espacio tiempo histórico, ¿no? Humano. En el Señor, no, es más allá, y algunos hasta hablan de la cuarta dimensión o de otra dimensión, ¿no? En realidad el mundo de Dios, el mundo espiritual, ¿ya? Es una dimensión mayor, más allá de lo que todos imaginamos nosotros, ¿no? De todo aquello que nosotros imaginamos. Entonces, creo que por ahí, entonces, esos detalles que pone Dios a contarle a Ezequiel, a darle detalles de las medidas, la altura y el espacio y todo eso, como que llama la atención, ¿no? Pero eso tiene un significado en todo caso, ¿no? Tiene un significado simbólico, ¿ya? De cómo Dios está atento a todos los detalles, ¿ah? Fíjense, de todos los detalles de que el pueblo debe tomar en cuenta para el lugar de adoración a Dios. O sea que a Dios no se le puede adorar, ¿no? Así nomás, ¿no? O sea, rápidamente, informalmente, ¿no? Como por ahí algunos a veces lo hacen con buena intención, no con mala intención, ¿no? Hermanitos que no saben cantar y lo dicen todavía, hermano, yo no sé cantar, pero lo voy a hacer para la gloria de Dios. Imagínense, ¿no? Como si Dios no te hubiera oído, ¿no? Entonces, como no saben cantar y se lo van a hacer para la gloria de Dios. Entonces, el que no sabe cantar hará la alabanza para la gloria de Dios. Bueno, quizás en su corazón sí, quizás con la voz no. Pero la idea es que le ofrezcan lo mejor al Señor, no lo peor. O sea que si vamos a cantar de una manera, o sea, no tenemos una voz como para cantar, mejor no canto porque no le puedo agradar a Dios de esa manera. Tendría que hacer, ¿qué cosa? Alabar a Dios con lo mejor que tenga, ¿no? Con aquello que es mi habilidad mejor, con la destreza que yo tenga, sea dispuesta para Dios, ¿no? Entonces, lo que no es, pues, y no me es competencia, no lo puedo hacer, me va a salir mal, entonces, ¿cómo lo puedo ofrecer a Dios? Porque a Dios hay que hacerle sacrificio, su sacrificio es perfecto, y su adoración y su forma de adorar también debe ser perfecta. Eso es lo que estamos aprendiendo de Ezequiel, ¿no? Por eso Dios le pone los detalles, las medidas, la altura, la distancia, ¿no? Las habitaciones, todo aquello. ¿Por qué? Porque Dios es cuidadoso, detallista en todo, ¿no? Y hay que ofrecerle lo mejor. Este templo es lo mejor, ¿no? Ahora, no hay templo humano, ni hecho físicamente, que pueda ser mejor para Dios. Y aun si uno edificásemos un templo a futuro con las mismas medidas que ha dicho Ezequiel, aún así, ese templo no estaría toda la gloria de Dios, porque la gloria de Dios ya lo estableció el Señor. Son los seres humanos. El templo de Dios son los seres humanos. Entonces, tenemos que construir nuestra vida en medidas exactas para la adoración a Dios. Nuestra vida. ¿Ya? Creo que por ahí va esta figura de Ezequiel. ¿Ya? Bueno, Pastor, sí. y tanto así, digamos, claro que no se puede comparar, ¿no? Pero, digamos, Noé tuvo una visión, ¿no? Del Señor y formó el arca por codo, por altura, ¿no? Y también Moisés tuvo una visión, ¿no? De armar también, el Señor le habló diciéndome que haga el arca, ¿no? El santuario. Ya, por eso, cuando Noé hace, es la indicación, pero esa arca es visible y esa arca era para los hombres. Claro, pero tuvo la Y, visión, o sea, tuvo la y visión de era Dios, para es obvio. salvación. No, Dios le dio Claro. las medidas, todos los demás detalles, y él lo hizo, tal como Dios le indicó. Acá Ezequiel le da las medidas, le da la visión,
y lo construye espiritualmente, porque él ve eso, ¿no? Claro. Mide, anda a medir, ni siquiera lo construye, porque él tiene que ir a medir, ¿no? ¿No? Va midiendo, ya. Pero en la figura del arca estaba dispuesto para algo, ¿es para qué? Para los hombres, porque iba a venir un juicio de Dios. Y esa arca era la arca liberadora, la arca salvadora. Bien, cuando le manda a Moisés, le manda a hacer el tabernáculo, es también para que los hombres puedan ser redimidos, sean liberados, ¿correcto? Ujú. Aquí en Ezequiel no plantea eso, No, claro que no. no plantea tampoco la figura del arca porque necesitan ser salvados de un juicio, no, es de la presencia de Dios, de la adoración a Dios. Entonces tiene otra figura. ¿Por qué? Porque ya eso se va a proyectar y claro, Ezequiel no lo dice, pero de repente por ahí puede ser algo dentro de esa visión, el hecho del sacrificio de Jesús y de la presencia del Cordero, que siempre se disponía para sacrificio en el templo, porque un templo implica sacrificio. Un templo era para el sacrificio. Esa es la figura que tenía. Nosotros no tenemos esa idea de templo para sacrificio, porque la idea que hemos heredado es una idea religiosa, donde vemos un templo, una nave grande, bonita, para tener un servicio y adorar a Dios. Ya. Pero el templo de Israel era para los sacrificios y para las ofrendas, para traer los diezmos. Y tenía una función, aunque no parecida, pero sí con las mismas condiciones que en los templos paganos. En los templos paganos, ¿para qué? ¿Para qué estaban en los templos? Para hacer sacrificio a los dioses. ¿Mm? De esa manera adoraban ellos a sus dioses. Entonces, esa misma figura es la que Israel también rescata, pero Dios lo hace por el lado del tabernáculo. Es Salomón que se propone hacer un templo. Claro. Es Salomón que a una manera Dios le pone de su corazón, pero iniciativa de él, de Salomón. Aquí este templo no es iniciativa de Salomón, no es de David, es de Dios mismo, que muestra esa visión a Ezequiel. ¿Ve? Entonces, eso implica entonces que aquí hay una figura ya del templo vivo de Dios, del templo vivo de Dios, que es su pueblo que tiene que manifestarse ahí como pueblo santo y el templo vivo para Dios, en ese caso los remanentes de Israel, ¿ya? Y tiene sentido para ellos ahí, ahora que de ahí lo proyectamos esa profecía para los tiempos, para la iglesia, y la sumamos así, ya es otra cosa, ¿no? Pero hay que ver la inquietud que tenía Ezequiel en ese momento cuando está ya llegando de la cautividad, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que Dios va a trabajar con ellos ahora? Y entonces le da ahora la restauración de Israel, la restauración de un templo y el nuevo momento, el nuevo tiempo que van a vivir ahora, ¿no? A eso se refiere esa visión de Ezequiel, ¿ya? Y a futuro, bueno, también tiene su presencia, pero no es lo único. Si olvidamos esta parte del elemento contextual de Ezequiel y el pueblo mismo y la venida de la cautividad, entonces no vamos a entender el libro de Ezequiel, ¿no? O en todo caso le quitamos a Israel el sentido de su momento, porque si lo trasladamos todo ahora para nuestros días y para el goce de la iglesia ahora, entonces, ¿y dónde queda Israel? Pastor, y la pregunta es, ¿cuándo y cómo se cumplirá esta visión, ¿no? Del templo de Ezequiel, Ya el se sueño. cumplió, o sea, se cumplió con Israel. Dios se glorificó y aunque no fue el monte, no fue el mismo la visión de Ezequiel, pero se construyó un templo, el de Zorobabel, ¿ya? Mm, Y hubo una presencia de Dios ahí también.
¿no? Y Dios comenzó a obrar ahí, y restaurar al pueblo, ¿ya? Luego de eso, entonces, se proyecta la otra parte de esa visión que corresponde ya para nuestros días, ¿no? Pero el hecho es que Ezequiel estaba hablando para su momento. Si no hubiera sido así, no tendría sentido que Dios le dé una visión para el futuro. ¿Y Israel cómo queda? No. ¿Cómo queda Israel? Abandonado, triste, a su suerte, y eso no era el sentido. Dios estaba guiando a su pueblo y lo estaba restaurando, ¿no? Y ese pueblo es la continuidad de todo el pueblo, finalmente, el pueblo de Dios que va a ser con los gentiles, ¿no? Que van a ser la iglesia, ¿ya? Entonces, eso creo que trabajarlo también. O sea, lo que quiero decir es que cuando hablemos de los profetas, nos tenemos que ceñir al elemento del tiempo que vivían ellos, ¿ya? Y aunque hay algunas profecías que corresponden, que saltan al tiempo más allá y van hacia el tiempo del Mesías, ¿ya? De todas maneras, no hay que olvidar estas profecías que corresponden a la historia y a todo el proceso del desarrollo de Israel. Si no, entonces estaríamos, como digo, mutilando toda esa historia tan rica, tan hermosa y la base tan importante de la obra de Dios en Israel también, ¿no? Doctor, entonces podríamos decir que esta visión del profeta Ezequiel simplemente se puede reiterar que Dios volverá a morar con su pueblo. Vamos a ponerlo que Dios mora con su pueblo, porque no es que va a morar, Dios mora. Dios Por mora con su segunda pueblo. O vez. sea, él, si bien va a ser concretar al final, como dijeron por ahí, cielo nuevo y tierra nueva, ya, en su momento se hará completo, pero Dios siempre está con su pueblo. Dios Claro. mora con su pueblo. ¿Ya? Dios está presente en su pueblo. ¿Ya? Dios está presente en la iglesia. Porque si no fuera eso, entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido tendría la iglesia sin el Señor? ¿Mm? Sí, pastor, pero el sistema, la figura del templo, el sistema de sacrificios, es como un recordatorio de la muerte de Cristo, porque ya se supone, o sea, Ya, no es para renovar de nuevo los sacrificios, y porque el Cristo ya murió pues, por nuestro pecado, ¿no? claro, Es solamente un claro, recordatorio. claro. Usted también estaba mencionando es en este aspecto, en el tiempo de Ezequiel, eso sí tiene sentido. Lo que usted ha dicho tiene sentido en el tiempo de Ezequiel, pero para este tiempo ya no tiene sentido. Hija. Ya no tiene sentido. O sea, tener un nuevo templo y volver a los sacrificios No, no, es es, un es recordatorio de negar lo que... en la obra de Jesucristo, ¿no? Que básicamente lo ha negado en todo caso el judío común y corriente, ¿no? Eso sí es verdad. Ahí, más allá de que algunos creamos en que Israel, hay que orar por Israel, que muchos se mueren por Israel, pero tú vas a Israel y vas a encontrar muchos judíos contra Cristo, lo muchos insultan. judíos en contra de Cristo, muchos Mm, judíos que reniegan de Cristo, muchos judíos que dicen que no es el Mesías, ese no puede ser nuestro Mesías. Lo insultan y le dicen de todo. mm. Perdónenme si estoy diciendo eso, No, así pero es, ¿verdad? es una realidad eso, ¿ya? Y bueno, hay que decirle simplemente, como dijo Jesús, ¿no? Perdónenlos porque no saben lo que hacen, ¿no? Pero hay expresiones en los judíos ese que es terrible, o sea, y contra la iglesia peor todavía, ¿no? Entonces, ¿eso Dios lo va a castigar? No, no lo va a castigar, ¿no? De hecho que no están ciegos, pues, ¿no? ¿Ya? Y no pueden entender que Jesús sea el Mesías, no entra dentro de su cabeza ni dentro de la visión que tienen ellos de su enseñanza judía, ¿no? Algunos sí lo han encontrado y se han gozado y ahora ellos dicen, ahora somos judíos completos, ¿no? Pero ya es otra cuestión, ¿no? En todo caso, justamente tomando esa visión y ese detalle, es que Ezequiel no es consciente de eso, de, del,
de que Jesús sea el Mesías, ¿no? Eso se va a dar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí hablemos de eso, ¿ya? Y el Nuevo Testamento va a ser interpretar el Antiguo, y lo interpreta, pues, y por eso es que damos nosotros nuestros argumentos con respecto a eso, y que el templo es una visión, un futuro del reino de Dios, y que viene el milenio y todo lo demás, ¿no? Pero eso ya es una interpretación que hacemos, ¿no? De todo aquello que Dios ha ido disponiendo también para nosotros, ¿no? Bueno, llegamos ahí este aspecto. Entonces, esta es profecía de reconstrucción y restauración después de la caída. Fíjense la forma en que aparece esta frase, ¿no? Que está dentro del capítulo 33 a 39, ¿no? Es reconstrucción y restauración después de la caída, ya la etapa de la preparación para el nuevo reino, o sea, la nueva forma de vida para los que vienen de la cautividad. Y entonces, en medio de eso viene entonces el nuevo templo y el reino final y el templo futuro, ¿no? ¿No? Entonces, apuntando Ezequiel, en todo caso, vamos a poner de esta manera, que Ezequiel está apuntando que el futuro es ahí, en la época de Ezequiel, ¿no? Y con una Israel restaurada, ¿ya? Eso es lo que vio Ezequiel, ¿ya? Y lo prefijó para su momento, que no haya sido así del todo, porque sí construyeron templos, Zorobabel lo hizo, comenzaron a restaurar de nuevo a la nación, se restauró, pero no se completó eso, ¿ya? Porque todavía a futuro hay algo que realizar, y eso todavía está en proceso, ¿ya? Con eso estoy diciendo, no es que vaya a haber una construcción de un tercer templo, lo que va a haber, ese templo ya está ya, es Dios, es Dios, ¿ya? Y creo que inclusive en Apocalipsis menciona algo así, ¿no? Que Dios mismo es el que ilumina, Dios es el que lo abarca todo, pues. Entonces no hay eh, una necesidad de una construcción de un templo humano, ¿no? El templo verdadero está en el lugar de la presencia de Dios. Y nosotros somos el templo. En todo caso, miren, Dios está formando y está reconstruyendo su templo a lo largo de este tiempo, y cuando termine, ¿no? Digamos, la restauración del último integrante del pueblo de Dios, ese templo entonces se manifestará para adoración a Dios. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere Ezequiel. Bueno, no sé qué les parece ese aspecto. No es tan fácil. Alguien está con Escucha eco. Bueno, César, obvio. hay un eco por ahí. Eco. Ya. Vamos ahora a Daniel, ¿ya? Y no sé si hoy ya salimos más temprano por ser el último día. Vamos con Daniel. Daniel, sí se toma como un profeta escatológico. Bueno, en todo caso, Ezequiel y Daniel son profetas escatológicos. Pero por otro lado, también Daniel corresponde al tiempo, bueno, en ese tiempo no, pero por lo menos al tiempo para Israel. Y todas las cosas que Daniel escribió se dieron, ya se cumplieron. Miguel, ¿qué estás haciendo? Oye, Y se cumplieron con Jesús, con el Mesías. Así que Daniel es un profeta mesiánico, ¿no? De cumplimiento mesiánico. Es curioso las cosas que él pone y las revelaciones que él recibe, que tienen que ver con el sacrificio de Jesús, me han con estafado. el sacrificio de Cristo, ¿no? Bueno, de todas maneras es un libro desconcertante para muchos, ¿no? Nunca sabe uno muy bien dónde se encuentra. La Biblia Jerusalén de la Reina Valera lo pone entre los profetas, y otras versiones y el Taná lo ponen entre los escritos, ¿no? Entre los escritos. Antes de Esdras,
Cuenta la historia de un judío desterrado de Babilonia que el siglo IV, perdón, el siglo VI, ¿sí? Pero los historiadores colocan a su autor en el siglo II, en tiempos de la sublevación de los macabeos, ¿no? Entonces, más o menos el libro, en su composición, algunos dicen que es el siglo VI antes de Cristo, pero otros historiadores dicen no, que es en el segundo siglo antes de Cristo. A ver, ¿cuál de los dos, las dos propuestas, estamos de acuerdo? A ver. Este libro fue hecho en el siglo VI antes de Cristo o en el siglo II antes de Cristo. ¿Qué dicen? La tradición por lo menos los pone en el 6 antes de Cristo. ¿Ya? Pero, o sea, más o menos en la época en que está en el cautiverio, en Babilonia, ¿no? Porque fue llevado también de cautivo, ¿no? Daniel. La historia sí tiene que ver con esa etapa, con esa época, sí. Pero el libro en sí mismo, muchos hoy lo conocen y dicen, no, ha sido hecho en el siglo II. Es decir, en el siglo cuando, ese siglo que nosotros los cristianos llamamos época de silencio, donde dice que Dios no habló. Curioso que en esa etapa que decimos que Dios no habló, hubo más literatura. ¿Ah? Bueno, me dicen que el internet está fallando. No sé. ¿Los demás me escuchan? Sí, sí, pastor, lo escuchamos. Pastor. Está Ah, bien. ya. Ya, porque por ahí me dice que no, que se le interrumpe a alguien y piensan que de repente por ahí hay algo. Ya. Entonces, si está bien, vamos. Decíamos entonces que este escrito está hecho en 3 lenguas, en hebreo, en arameo y en griego. Claro, en hebreo algunos pasajes, ¿no? Que son pequeños, no son muchos. ¿Ya? También es desconcertante, sobre todo por las visiones apocalípticas o visiones reveladoras, pero es mejor poner esa palabra, visiones reveladoras, ¿no? Que son visiones, pues, de cosas que van a darse, ¿no? Llenas de imaginación, con enigmas muy difíciles de descifrar, con simbolismos, empezando por la figura misteriosa del ser hijo de hombre. Y, por supuesto, también sus relatos populares que llaman la atención, ¿no?, a los lectores. Daniel y los sueños de Nabucodonosor, el horno de fuego, la mano misteriosa que escribe en las paredes del palacio de Baltasar, Daniel en el foso de los leones. Todos estos son relatos que llaman la atención, ¿no? Que son muy populares y que inclusive hasta pueden ser guión para una película, ¿no? Que de paso se ha hecho ya. Hay varios películas que hablan acerca de esto, ¿no? Y que describe los detalles de esta profecía sin, digamos, sin poner ahí nada de proyecciones futuras, ¿no? El libro de Daniel es único en su género. Por otra parte, no ocupa el mismo lugar en la Biblia hebrea que en la Biblia griega. Ya eso ya lo sabemos, ¿no? ¿No? En la primera no entra en la categoría de los profetas, o sea que ya no deberíamos estudiar Daniel porque no está dentro de los profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, sino que está en la sección de los escritos llamados Ketubín, detrás de los salmos, de Job, Proverbios, de los 5 rollos y antes de Esdras y Nehemías y de Crónicas. Bien, en la Biblia hebrea, griega está colocado entre los 4 profetas mayores. Y se observa, por eso que lo estudiamos así, se observa en esto una apreciación secundaria de su género literario. Es decir, se le asume este libro como un libro profético, ¿no? Por otro lado, hay que calcular en función de su contenido interno esto y por eso se estudia dentro de los profetas mayores o con Apocalipsis
por el género que lo marca. Así que el estudio de Daniel puede darse con los profetas mayores, como lo hemos hecho nosotros, o con el Apocalipsis, justamente con el Apocalipsis. Hay unos seminarios, el paso, que tienen un curso que se llama Daniel y Apocalipsis. Y entonces los profetas mayores ya no figura Daniel, en este caso. Ponen solamente Isaías, Jeremías, Ezequiel y Lamentación. Y Daniel lo ponen con Apocalipsis. Bueno, el profeta Daniel comenzó su misión el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se apoderó de Jerusalén, ¿no? 586 llevó cautivos. Se llevó los utensilios litúrgicos del templo para agregarlos al tesoro del templo de sus dioses y deportó a Babilonia al rey judío y a mucha de su gente, ¿no? Bueno, la mayoría del pueblo, pues, ¿no? En todo caso. Y se llevó lo mejor del pueblo. Ahora, Porfirio fue un incrédulo del tercer siglo después de Cristo. Propuso que el libro era del periodo de la sublevación macabea, 168-164 a.C., o mejor dicho, que se había escrito por esa época. Pero el punto de vista tradicional es que el libro es documento histórico verídico y que viene de los días de Daniel, el tiempo que fue escrito 606 al 534 a.C., abarca 60, 70 años. Bueno, yo entiendo que la historia básicamente que aparece aquí en Daniel es de esa etapa, 606 al 534, ¿ya? Y que corresponde al periodo inicial de la cautividad de Babilonia, ¿no? Donde Daniel profetiza, ¿no?, el reinado de Nabucodonosor, que lo hizo cautivo, y también en la época de Balsasar, Darío de Media y de Ciro también. El lugar posiblemente, bueno, de la historia es Babilonia, de hecho, ¿no? Pero yo me quedo más bien con la idea de este Porfirio que el libro fue hecho, el libro como literatura estoy hablando, pero la historia no, la historia corresponde a la época, pues, de la cautividad, ¿no? Ahora, desde capítulo 2, versículo 4 hasta el capítulo 7, 28, se escribió en arameo o caldeo. Luego lo demás se escribió en hebreo. Entonces ya saben, desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, todo es hecho en arameo. Daniel estuvo en el primer grupo de cautivos llevados a Babilonia y llegó a ocupar un lugar prominente en el palacio del rey. Él fue uno de los sabios de Israel que fueron tomados para que estén al servicio del rey de Babilonia. Como parte del primer grupo de deportados a Babilonia, Daniel recibió educación y entrenamiento para estar al servicio del gobierno gentil. Los prepararon para eso. Fue un devoto adolescente judío que crece en la corte de Nabucodonosor, donde continúa exhortando a que tanto judíos como gentiles confíen en Dios. En contraste con la mayoría de los personajes bíblicos, Daniel se distingue porque no se ha escrito nada negativo sobre él, ¿no? No hay nada de ese aspecto, ¿no? Más bien se ve su fe y su condición. Pero vamos a mirar aquí algunos anacronismos. ¿Qué cosa es un anacronismo? A ver, ¿alguien puede decirme? ¿Qué era anacronismo? ¿Ah? ¿Qué escuché por ahí? ¿Qué es un anacronismo? No lo veo. Algo No que sé, no corresponde a la época o no parece. Ya, que estudian correcto. en los tiempos. Algo que está fuera del tiempo, ¿no? Mm, Fuera del tiempo. Anacronismo, entonces no es la crónica de Ana, ¿no? Sino anacronismo significa algo que está desfasado del tiempo.
No solamente es que está fuera del tiempo, sino está desfasado del tiempo, o sea que no corresponde al tiempo de un relato o de una situación, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, un anacronismo para este tiempo, ¿no? Sería utilizar los teléfonos estos de mesa que habían ahí antes, ¿ya? Los ladrillos. Bueno, los ladrillos ya para ahí, esos son Mm, celulares. Yo estaba yendo para otro lado, ¿no? Los mm, teléfonos de pedales. No, estaba hablando de los mm. teléfonos que eran por cable, ¿no? Con Clavados pedal, ahí, con pedal. de color negro. Oh, El los, de también reloj, los el de pedales. Los reloj. que tienen pedal, pedal. O si no, también podemos hablar, un anacronismo es decir, por ejemplo, hoy voy a ir a, este, a, mm, a poner un cable. ¿Qué estaría diciendo yo? Voy a poner un cable. Uno diría, cable, ¿qué? Entonces él es técnico, seguramente de los que ponen las redes de internet, ¿no? Porque en la red de internet se ponen los cables. O también cuando se pone una línea telefónica, ¿no? O cuando se pone el cable para la televisión. Pero ¿qué era un cable antes? Porque esa palabra está ahí, ¿ya? ¿Ya? Voy a escribir un cable a mi hermana y utilizo así, voy a escribir un cable a mi hermana o tengo que mandar un cable a la empresa tal, a la empresa X. Estaría haciendo uso de un anacronismo, porque el cable, que era antes una forma de escribir, ¿no? ¿Ya? Enviar mensajes, hoy día ya no se hacen mensajes por cable, se hacen mensajes por correo electrónico, por WhatsApp, WhatsApp. o por el Face, o la aplicación que tú quieras utilizar, pero por medio del Internet. Entonces, un cable escrito, un mensaje escrito en un cable, es un anacronismo, porque ya no se utiliza el cable así, ¿no? Bien. Pastor, o sea, son relatos desfasados ya, es lo que quiere decir. Relatos desfasados, exactamente, o que están fuera de la historia de un contexto específico. Y en la Biblia se encuentra eso, por si acaso, en muchos momentos se encuentran así, ¿no? Por eso es que al describir a Isaías y ponerlo en tres momentos, ¿por qué se pone en tres momentos? Porque ahí se nota que si es el profeta Isaías que escribió todo, entonces vamos a encontrar anacronismos, porque no coinciden. Hay situaciones que corresponden a otra época que no es de Isaías. Por eso se dice que es de otro autor que viene a llamarse el Deutero Isaías. Y al Trito Isaías más todavía, que ese Trito Isaías es más distante, son 100 años después del Deutero Isaías. El contexto nos va marcando eso. Entonces, si yo pongo todo como que es de Isaías, entonces estaría haciendo ¿qué? Un anacronismo, ¿no? Hay anacronismos también en Génesis, ¿sabes? También los hay. Por eso que algunos dicen, claro, eso es temporáneo, algo que no tanto anticuado, sino es algo que no es de la época, ¿no? Como dijo por ahí, ¿no? Que no es de la época, que no coincide con la época en que se describe. Aquí entonces en Daniel está Telegrama, eso. telegrama, ahorita. Claro, ahí está, por ejemplo, dice ya, a ver, César, a ver, mándame un telegrama. Está bueno, ¿no? La historia ignora, por ejemplo, a un Darío el Medo, por ejemplo. No existe eso. Situado antes de Ciro el Persa. No hay un Darío el Medo. Ahí viene un anacronismo en esa parte. Esto no tiene importancia en los relatos didácticos, que tienen un alcance distinto desde la relación histórica. O sea, estos son relatos históricos, didácticos. No necesariamente la Biblia nos quiere dar a conocer o relacionar historia real. No es eso lo que tiene la Biblia. O sea, si vamos por ese lado, vamos a encontrarnos muchas dificultades.
¿ya? En cuestión de cronología y la descripción del ambiente en que tienen lugar los episodios, bueno, todo es convencional, ya que el objetivo que pretende el autor no es de orden histórico, sino de orden didáctico o para edificación. Bien, el hecho de situar al héroe del libro en la época de la cautividad de Babilonia permite al autor mirar hacia su tiempo con cierta distancia, aludiendo a él a través de sus relatos didácticos o señalando en él el final de un largo periodo, después del cual habrá de llegar el fin para que se realicen los designios de Dios. Ese es el objetivo que se persigue en el otro género al que recurre, que es el Apocalipsis. Y fíjense, justamente las literaturas que aparecen en el segundo siglo antes de Cristo, hay toda una, bueno, también eso en Israel hay ciertos cuestionamientos, pero lo cierto es que hubo un movimiento, ¿no?, de literatura apocalíptica que aparece en el segundo siglo antes de Cristo y toda una efervescencia mesiánica que viene de esa época. Por eso algunos dicen que este libro corresponde a ese tiempo, ¿no? Ahora, por otro lado uno dice, bueno, pero si es así, entonces, ¿dónde queda la revelación? ¿Dónde queda la inspiración? ¿No? ¿No es Dios que inspira? No, es que nosotros no estamos en ningún momento cuestionando ni la inspiración ni la revelación. Que pasa que nosotros queremos que la revelación se ajuste a situaciones históricas, a situaciones objetivas y a objetivas que pueda yo tocar. Entonces ahí dice, entonces ahí sí es revelación. Pero no, pues Dios utiliza otros medios, otras formas, distintas formas, distintos medios, distintos propósitos para cumplir finalmente su propósito central, que es dar a conocer la revelación al hombre, ¿no? Y Pastor, hay cosas que son colaterales, hay cosas, la clave es el objetivo, la meta final que se propone, eso es lo más importante. Sí, hermano. Pastor, estaba analizando el libro de Daniel. El Señor Jesucristo también menciona el libro de Daniel en Mateo 24:15, Pastor. Ya, ¿Cómo se toma esa situación, a Pastor? ver, Jesús lo cita, a ver, dime. Sí, en Mateo 20, a ver, tengo aquí 24:15. Ya, Lectura. No sé si le podría dar lectura, por favor. Sí, aquí lo tengo. Dice, por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ajá, el que lee entendía, ¿no? Eso es lo que bien, dice. claro. Jesús cita a Daniel, hablando de la abominación desoladora, ¿ya? Ese texto de la abominación desoladora, los macabeos lo vieron y se ocurrió en la época de los macabeos, que ellos lucharon para volver a reconstruir o a, digamos, a liberar al templo, porque se lo habían tomado los sirios helenistas, ¿no? De Antíoco Epífanes fue, ¿no? Que profanó el templo. Entonces ellos toman esa profanación como la abominación desoladora. Pero curioso, eso es en la historia antes de Jesús. Y Jesús establece también ese hecho de que cuando vean eso, esa abominación desoladora, o sea, está hablando otra vez de eso que ocurrió en esa época del 170 y tantos antes de Cristo, ahora está hablando de otra vez, de esa abominación que va a ocurrir en el templo, ¿ya? ¿Cuándo fue eso? En el año 70 después de Cristo, ¿ah? Cuando los romanos, que habían sitiado Jerusalén,
la incendian, la destruyen y destruyen el templo. Y esta vez, no solamente lo profanan, lo destruyen. Y desde ahí se acabó el templo, ¿no? Esa fue la abominación desoladora. Y Jesús está hablando de eso. Algunos ponen a Jesús, esa abominación desoladora, como al futuro, ¿no? Pero había que tener un templo. ¿Eh? Pero ocurría otra vez una tercera abominación desoladora. No lo sé. Pero lo que Jesús está hablando se cumplió en el año 70. ¿Ya? Y ahí viene otra historia, porque ya Daniel entonces está hablando de esa etapa, ¿no? Y de ese momento, así como lo que visualizó sobre los macabeos, ¿no? Lo que pasó con los macabeos, pues ahora entonces está mirando que eso va a ocurrir como una señal, ¿no? De los tiempos finales. Ojo que cuando estamos hablando de tiempos finales, algunos piensan de tiempo lo que estamos viendo ahora, pero los tiempos finales se cuentan desde la presencia de Jesús en esta tierra. ¿Por qué digo eso? Hebreos lo dice, Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, por medio de nuestros padres, por medio de los profetas de nuestros padres, ahora en los postreros días nos habla por el Hijo. Ahora en los postreros días. Y ahí utiliza escatos quimera, en nuestros postreros tiempos, en nuestros postreros días. O sea que los postreros días, los postreros tiempos, no son del año 2000 ni del 2030, nada. No, fue en la época de Jesús, en el tiempo de Jesús, ahí empezó el escatos, el tiempo final. ¿Se dan cuenta? Por eso muy bien encaja la destrucción de Jerusalén y del templo, años 70. Ahí se cumplió Daniel, ¿no? Bueno, no siempre van a encontrar ese tipo de interpretación, de paso, pero es lo que está dentro del texto y históricamente también se dio, ¿no? Hay mucha teoría de paso escatológica que lastimosamente se bebe mucho en las iglesias y que son cuentos en realidad, ¿no? Y ahí está pues las teorías dispensacionales, las teorías premileniales, ¿no? De corte dispensacional, ¿ya? Y teorías que lanzaron otros hombres, ¿no? En su momento y que ahora tienen vigencia en la iglesia, pero que no es el texto que habla, sino son teorías, ¿no? Que tienen vigencia y que han triunfado por este momento, pero que no tienen peso bíblico, ¿no? Bien, en eso sí estamos un poco amileniales como el calvinismo y un poco postmileniales, ¿no? Que también son teorías de paso, ¿no? Bien. Nadie sabe cómo serán los eventos finales, en realidad. Todo lo que se ha construido acerca de eso son solamente construcciones como castillos de arena. Se pueden destruir por completo, ¿no? Como ya se fue destruyendo eso. Por ejemplo, antiguamente en los años 70 y 60 se hablaba de que el mercado común europeo era la gran ramera, ¿no? Hoy día nadie habla acerca del mercado común europeo. ¿Mm? Nadie dice nada acerca de eso. Falló esa interpretación. ¿De dónde venía? Del dispensacionalismo. ¿Algo dice el dispensacionalismo de esos errores que cometieron? No. Y todavía atreven a hablar de otras cosas. Ahora se habla del orden mundial, se habla de esas teorías de conspiración, ¿no? Que las han recogido, ¿ya? Y que destruyen todo el panorama del mensaje bíblico en realidad, ¿no? Y que ponen miedo y terror. Al final ese no es el mensaje evangélico, porque el mensaje de evangélico siempre tiene que ver con esperanza, tiene que ver con amor, tiene que ver con libertad, tiene que ver con liberación y salvación, ¿no? Entonces ahí es donde los cucos que se levantan, ¿no?
Ya eso es otra cuestión, ¿no? Cada uno bueno con su tema en todo caso. Bien, entonces el capítulo 3 inserta dos fragmentos que solo existen actualmente en griego. Alguna cosa que estábamos poniendo acá es que las Biblias de origen católico tienen una versión distinta de Daniel, ¿no? Es una versión griega de Teodosio que siguió la Vulgata latina de Jerónimo, y ahí incluyen añadidos respecto a la Biblia hebrea. Esto lo conocemos como apócrifos, porque no están en el texto hebreo. En el capítulo 3, por ejemplo, insertan dos fragmentos que solo existen actualmente en griego, y es la oración de Azarías, ¿no? Y lo ponen en 3, 24 al 45. Y el cántico de los tres jóvenes en el horno, capítulo 3, 52 al 90, que eso tampoco está en la Biblia hebrea. Y la coordinación entre los dos textos, 3, 46 al 50, cuya literalidad es distinta a la antigua versión griega. No existen entonces en el texto canónico de los judíos. Entonces hay una laguna entonces entre el relato de los versículos 24 y 23 y 24, ¿no? Y por otro lado está el añadido de Bel y el dragón también, ¿no? Y aquí está, ¿ves? Justamente. En el texto canónico griego y latino añade además, después del capítulo 12, dos relatos de la versión de Teodosio, seguido por San Jerónimo, refieren a Daniel. La historia de Susana, donde Daniel es todavía un muchacho, Daniel 13, y el conflicto de Daniel con los sacerdotes del dios Bel, a propósito de un dragón, ¿no? Una serpiente sagrada que Daniel hizo morir. Es el capítulo 14, ¿no? A eso le ponen el Bel y el dragón. En la antigua versión griega, la historia de Susana figuraba al comienzo del libro, para respetar el orden cronológico de la vida ficticia de Daniel. Pero este texto solo es conocido por tres testigos. Testigos le habla, se refieren a los manuscritos, ¿ya? Por ese caso. Es un término literario cuando se refiere en términos a las escrituras, en términos de testigos, se habla de los manuscritos, ¿no? O sea, son tres manuscritos. Un papiro del siglo III, un manuscrito bizantino del siglo XI y la versión Ciro-Exaplar o Exaplar. Se trataba en realidad de un relato independiente referido al mismo héroe, ¿no? Entonces no está en la versión hebrea, no existe estos añadidos. Aquí está el bosquejo de Daniel. No podemos seguir, ¿no es cierto? Para después terminar con una pruebita que quiero hacerlo de otra manera, para que estén en conjunto todos, ¿ya? Y luego terminamos el curso, ¿ya? Claro, antes de eso vamos a hacer un comentario de esto que estamos hablando, porque también quiero sus reacciones, ¿no? De repente alguno no, mira, hay muchos comentarios de paso y documentos que tenemos que ya nos van orientando sobre una línea. Lastimosamente muchos de los libros evangélicos son de la línea dispensacional. Entonces por eso es que vivimos y comenzamos a decir cosas que no está diciendo el texto bíblico, ¿no? Ahora, aquí tenemos dos partes. Historia de Israel, capítulo 1 al 6, las visiones de Daniel, 7 al 14, al 12. Ya, perdón. Creo que se me perdió acá o que ya se completó. A ver. Ya. Ahí está, ¿no? Son los dos momentos. Historia de Israel, capítulo 1 al 6. Entonces, la juventud y la educación de Daniel, capítulo 1. El sueño de Nabucodonosor, en capítulo 2. La fidelidad de los compañeros de Daniel, capítulo 3. El sueño de Nabucodonosor, capítulo 4. El banquete de Belsasar, capítulo 5. Daniel en el foso de los leones, capítulo 6. Y la segunda parte, visiones de Daniel, capítulo 7 al 12. La visión de los cuatro bestias, capítulo 7. Visión del carnero y del macho cabrío, capítulo 8.
la oración de Daniel, y ahí vienen las profecías, ¿ya? De la última visión de Daniel, capítulo 10 al 12, ¿no? Básicamente ese es el bosquejo. Si quieren, escríbanlo ahí. Esa es la última parte que tenemos del material, ¿ya? Y vamos a compartir un poquito y después de repente descanso y vamos después a la segunda parte. A ver. Ahora sí, reacciones de parte de ustedes. Ah, mira que León eh, este, me dice algo sobre la gran tribulación. Bueno, yo no digo que no haya tribulación, siempre ha habido tribulación en realidad. Y una gran tribulación fue la invasión de los romanos a Jerusalén y la destrucción que hubo. ¿Saben quién habla acerca de eso? Es el famoso historiador Josefo, Flavio Josefo. Y él cuenta con una descripción tal lo que hacían las mujeres, las mamás con sus hijos, al no tener, al no que alimentarse. Y no les digo más, porque fue atroz, terrible, ¿no? Entonces, tribulaciones han habido siempre, ¿no? Y no sé si en este caso Jesús estaba hablando de esa tribulación que va a venir. Jerusalén vivió la gran tribulación. Israel vivió la gran tribulación. Y recuerden, hasta desapareció Israel. Recién en el año 48, de nuevo surge, ¿no? ¿No? Ya tiene un poquito más de 50 años, pero es una nación joven como nación, ¿no? Históricamente tiene mucho, ¿ya? Pero como nación dentro del Consenso de las Naciones solamente tiene poco tiempo, no tiene más de 60 años, ¿no? A ver, 48, vamos a calcular. A ver, 48, 1948 y el 2022, ¿ya? 74. 64 años, ¿eh? No más de 74. 70, ¿ves? Entonces, creo que hay que tener el cuidado entonces y yo estoy tratando, no sé si esa perspectiva, espero que se me entienda. Ah, dice, ¿qué dice Alexis? Es que, hermanos, ha habido mucha invasión escatológica, evangélica, ¿ya? De corte dispensacional. El dispensacionalismo habla de eso, habla de la tribulación, habla de arrebatamiento o rapto, habla de qué cosa más, de la construcción de un tercer templo, habla de Gog y Magog, habla del Armagedón y hace toda una elucubraciones con respecto a eso, ¿no? Y de paso, como es una concepción que asumieron las iglesias americanas, ¿no? Tienen a gran enemigo, ¿no? Que es el comunismo, ¿no? Por eso se han dado cuenta que muchas iglesias y muchos predicadores siempre una de las cosas que atacan es el comunismo. El comunismo ya no existe, pero ellos siguen insistiendo de que que ese es el punto, el enemigo que hay que atacar, ¿no? Y se están yendo por otro lado, como dicen los chilenos, se ha ido por el lado de los quesos, ¿no? Entonces, no sé a qué te refieres, Alexis, cuando dices tu whack, ¿qué? Lo No que me quiero refiero a lo decir, que el ¿ah? hermano León. No, a lo que ya puso el hermano León que ya no Lo habrá la que gran pasa tribulación. es que los esquemas escatológicos que tenemos, ¿ah? Son construidos, son teorías, no son lo que la Biblia dice, sino que a partir de la Biblia hemos construido, ¿no? Y que ha habido, les cuento, por ejemplo, las teorías que vinieron desde un llamado, eh, a ver, no sé si se llamaba Charles o John Darby, ¿ya? Con un grupo de gente comenzó a hacer estudio de la Biblia, ¿ya? De unos místicos bíblicos de la época, ¿ya? Y bueno, esto ya es un mito, si no sé si será cierto eso,
pero dice que de una Margarita MacGregor, o no, Margarita MacDonald, tuvo unos sueños, esos sueños se lo contó a Darwin, Darwin entonces comenzó a hacer el estudio de la Biblia y entonces comenzó a construir y dando los datos más o menos y halló 5 dispensaciones, ¿no? Esa fue una base. También ha habido otros momentos. Algunos dicen que no, que fueron jesuitas los que construyeron el dispensacionalismo dentro del mundo evangélico, dentro del mundo protestante, para minar al protestantismo. Eso en realidad es una tesis que se llama teoría de conspiración, ¿no? Bueno, pero ese concepto después lo toma C.C. Lewis, el famoso abogado que se hizo pastor y biblista y que hizo una traducción de la Biblia de estudio Scofield. Ahí es donde él plantea sus 7 teorías dispensacionales que luego toma la iglesia americana y lo riega por todas partes, por todo el mundo lo regó y ha llegado a nuestros días. O sea, el dispensacionalismo que se cree en las iglesias es pensamiento de Scofield, de C.C. Scofield, no es de la Biblia. ¿Mm? ¿Qué les parece? Es que es que el rapto es la segunda venida, pues. Se ha sacado el evento de rapto dentro del evento mayor que es la segunda venida, porque Pablo está hablando de la segunda venida. En Tesalonicenses, el centro es la segunda venida. No es el rapto, es la venida del Señor. Eso es lo principal. Entonces hay que esperar la venida del Señor. No, si nos lleva arriba, bien, está bien, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es encontrarnos con el Señor, porque Él viene. Pastor. ¿Ya? Sí. Sí, pero se habla, como dice el hermano León, si no se habla de se habla de la tribulación, se habla del rapto, se habla de la segunda venida de Cristo. O sea, son tiempos distintos, supuestamente. Claro, y la Biblia no te da tiempos, pues, no te da tiempos, ¿ya? A eso me refiero, o sea, lo que nosotros o las teorías estas te plantean ese aspecto, ¿ya? Pero la Biblia no te da tiempos. Y por otro lado, mira, te voy a leer. Pedimos, Señor, gracias sobre Manuel Leila. A ver. Primero, la palabra rapto no está en la Biblia. ¿Ya? Arrebatamiento no, es traslado más bien, traslación sería la palabra traducida, ¿no? El problema está en la traducción, ¿ya? Y a ver, vamos a ver, Timoteo no es Tesalonicenses. En Tesalonicenses, a ver cómo dice aquí. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, miren cómo dice, ¿ah? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuál es el contexto? La venida del Señor. ¿Ya? Pablo está hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 4, a partir del capítulo 13, está hablando de la venida del Señor. No está hablando de rapto, ni tribulación, ni tampoco arrebatamiento. ¿Ya? En ese contexto del Señor dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Segunda venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor.
alentados por tanto unos a otros con estas palabras. Y claro, la traducción dice aquí, seremos arrebatados, seremos trasladados, seremos llevados con el Señor que está viniendo en gloria. ¿Ya? Entonces, Pablo está hablando aquí de la segunda venida, ¿ya? Y que los que estemos vivos seremos llevados con el Señor. Eso es lo que dice Pablo aquí. Ahora, ¿por qué entonces, y como por ahí alguien dijo, y entonces el rapto no existe? Mira, el rapto en realidad, bueno, la palabra no existe y Dios no necesita raptar a nadie, ¿ya? Y tampoco es un evento particular. Muchos están esperando ese evento particular. Y hasta hay una teoría que se ha dado y que es muy popular en muchas iglesias, ¿ya? Que se ha dividido la venida del Señor, ya tratando de seguir esa teoría, se ha dividido esta venida del Señor en dos partes. Y se le llama la venida del Señor por su iglesia y la venida del Señor con su iglesia, que va a ser en otro momento, según ellos. Pero ahí viene el problema. La venida del Señor, ¿por qué va a ser en dos periodos? Porque fíjense, dice que viene Él, y rapta a la iglesia, se la lleva, allá va a ser la cena del Cordero, mientras acá hay 7 años de tribulación, ¿no? Después de ese tiempo de la tribulación, entonces el Señor ahí viene, ¿no? Y viene a juzgar con su iglesia, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta. ¿Por qué el Señor se lleva a su iglesia para que goce ahí, como dice aquí, que ahí estaremos con Cristo para siempre, porque así lo dice, ¿no? ¿Eh? Y ahí estaremos siempre con el Señor, ¿no? No dice que van a venir de nuevo, ahí estaremos para siempre. Pero esta teoría dice que el Señor va a traer, va a venir y va a venir con su iglesia para juzgar aquí a la tierra. ¿Dónde dice eso en la Biblia? O sea, han dividido un evento que es uno solo, en realidad, ¿ya? Que es la venida del Señor, ¿ya? Donde el Señor se lleva a su iglesia y luego se manifiesta Él. Lo han dividido en dos momentos separados por 7 años. Eso no dice la Biblia. Y tampoco habla de 7 años de tribulación, tampoco la Biblia. La Biblia habla de la gran tribulación, pero no te da tiempo, ¿no? Ya esos son cálculos que se hacen por aquí y por allá, que han tenido lastimosamente aceptación y que lo hemos recibido y que nadie lo analiza, ¿no? Con el texto como debe ser, ¿no? Sino que simplemente se acepta a rajatabla como si nada y que estamos cayendo pues en confusión, ¿no? Y creemos que eso es bíblico cuando eso no es bíblico, hermanos. No, eso no es bíblico, ¿no? Bueno, felizmente somos presbiterianos, somos calvinistas. En el calvinismo se puede hablar de esto. En las otras iglesias ahí sí me estarían tirando piedras si hablaría así. Porque no, eso es, eso que tienen, esas teorías para ellos es sagrado, ¿ya? Creen que es bíblico, pero no es bíblico, hermano, no es, de ninguna manera. A ver, ¿qué dicen ustedes ahora sí? Ahora creo que se han llamado, les ha sonado esto fuertemente. A ver, ¿qué dicen ustedes? Primero hay que ver, uno es que somos calvinistas y somos presbiterianos. No somos, ¿ya? Dispensacionalistas, ¿no? No somos arminianos, ¿no? Entonces, allá los que tienen esa tendencia, cada uno con su propia versión, ¿no? A ver, digan ustedes, a ver. Por lo menos en la iglesia presbiteriana nunca van a hablar, nunca van a escuchar esas teorías, por si acaso. Y si en la IP Cristo P alguien está enseñando así, cuidado, esa no es escatología que corresponde a la iglesia presbiteriana. Pastor, o sea, lo que Sí. usted está explicando que en ninguna parte de la Biblia existe el rapto. No, no existe, no está la palabra tampoco, no existe. Ahí dice arrebatamiento en la versión en castellano,
pero esa palabra habla de traslación, de ser llevado, ¿no? De ser impulsado, ¿no? Esa es la idea. Se ha hecho toda una doctrina con la palabra rapto, cuando la palabra rapto es una traducción de una palabra en griego que no exactamente es rapto. No se puede traducir como rapto. ¿Ah? A ver, comenten pues ustedes, a ver qué dicen. Pastor, o Se ha quedado- Los he se ha quedado- dejado en shock. los dispensacionalistas tienen dos posturas, ¿no, pastor? Sobre Sí, la venida de Cristo. Uno sí. dice con su iglesia, como usted está mencionando, y otro que iba a venir con su iglesia, para su iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura más correcta, pastor? No, no, no. No son dos posturas. Es una teoría que divide la venida del Señor en dos partes, aceptando ellos lo que dice Tesalonicenses, porque en el contexto de Tesalonicenses es la venida del Señor. Y entonces ya, muy bien, dice ya, te acepto de la venida del Señor, pero esa primera venida es el rapto. O sea, es la primera